Bueno, mi nombre es Manuel Morales, yo soy asesor de primera línea para el Centro de Negocios Cercoté Santa Cruz, con la nueva oficina que está pronto de inaugurarse acá en Pichilemu, y soy administrador hotelero y gastronómico de profesión, así que voy a estar hablándole un poco de esto y espero que les pueda servir y que lo puedan aplicar en sus negocios. Yo creo que como punto de partida tenemos que entender que estamos viviendo la era de las comunicaciones, que día a día estamos siendo saturados por información y que las marcas están en una casi campaña brutal de quién tiene la preferencia o quién es más visible entre toda esta información que se nos presenta día a día. Entonces, día a día nosotros estamos viendo publicidad y muchas veces pensamos que la publicidad es el marketing y en realidad la publicidad es solo una herramienta de marketing para conseguir la promoción, pero no es el marketing en sí. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que entender es que una cosa es la publicidad, cómo nosotros promocionamos nuestro servicio, me refiero quizá a las fotos que subimos en las redes sociales a través del marketing digital, pero hoy en día no vamos a hablar de la publicidad, hoy día vamos a hablar de cómo generar experiencias memorables a través de herramientas de marketing para poder promocionarlas y cumplir con la promesa, que sería en este caso la publicidad. Entonces ya derribando ese mito, me gustaría entrar de lleno a explicarles también qué es el marketing, de manera súper breve, porque día a día todos los que tienen negocios lo aplican, pero quizás esta palabra es muy abstracta y no nos dice nada. Marketing la escuchamos día a día, pero en realidad muy pocas veces entendemos a lo que se refiere. Entonces yo creo que la forma más simple de poder entenderlo es comprender que marketing agrupa una serie de elementos que están articulados con un objetivo, en este caso como definición, crear y entregar valor para satisfacer una necesidad. Esa es la definición específica de marketing. Si se dan cuenta, no habla de la promoción, no habla de la publicidad, que es lo que nosotros vemos como la punta del iceberg. Marketing tiene que ver también mucho con estrategia, cuando nosotros decidimos día a día qué estrategias vamos a utilizar para ser visible ante nuestra competencia, eso también tiene que ver con marketing y no es publicidad. Otro tema también que vemos día a día en el marketing es el posicionamiento, cuando creamos una marca, se diseña un logo, se intenta dar una personalidad a una marca para tener un aspecto único, eso también es marketing y no es publicidad. También cuando nosotros investigamos, cuando indagamos, cuando intentamos conocer un poco más a nuestro consumidor, quizás eh, estudiarlo un poco, conocerlo, eso también es marketing en la parte de investigación. Como también cuando incluso definimos el precio, cuando analizamos nuestra competencia, definimos nuestra estructura de costo, qué es lo que nosotros nos hace distinto y ahí definimos un precio, eso también tiene que ver con una parte de marketing. Entonces, día a día, todas las empresas están generando o están haciendo actividades de marketing, pero que muchas veces no nos damos cuenta. Y nosotros nos centramos en la promoción o en la publicación del contenido digital. Y eso es la punta del iceberg, lo que nosotros vemos, pero en realidad tenemos que hacer otras acciones que acompañen a eso que estamos publicando. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy día. Acá les dejo la definición, como les decía, marketing tiene que ver con entregar y crear valor a una necesidad en el mercado con un objetivo que es generar una ganancia. Además, el marketing intenta identificar necesidades y además medir el mercado para poder abarcarlo. Entonces, el marketing no es solamente la publicidad y eso es lo que quiero dejarles como mensaje más importante para que no confundamos y no solamente estemos creando publicidad en nuestros negocios y no estemos generando estrategias que nos ayuden a promover o generar valor en nuestro negocio, que es en realidad lo que deberíamos hacer desde la base. Entonces, ya entendiendo un poco cómo se compone el marketing, qué abarca y qué involucra, también hay que entender desde la otra mirada del consumidor qué es lo que existe en el mercado. Y existen productos y servicios. Los productos dijimos que algo que es muy distinto a los servicios porque es algo tangible. O sea, lo que yo no vendo hoy en los servicios no lo puedo vender mañana. Una habitación de hotel que yo no venda hoy, yo no la puedo vender 2 veces mañana. Sí, por ejemplo, un tarro de Nescafé en un almacén que no vendo hoy, lo puedo vender mañana. Entonces, esa característica del servicio que hace que no se pueda almacenar al ser intangible, complica mucho más las cosas, porque las estrategias de marketing que nosotros generemos para poder vender un producto o un servicio tienen que ir enfocadas a distintas acciones. Por ejemplo,
En este caso vamos a analizar algo básico como es el café. En este caso, la materia prima, que es el grano de café, es un producto que no tiene una mayor diferenciación, porque es un grano de café que, si bien puede variar de marca o de variedad de granos de café, no va a ser muy distinto. Entonces, este producto no adquiere una mayor diferenciación, por lo tanto, tampoco puede adquirir un mayor precio en el mercado, más que el estándar o promedio que tiene el grano de café. Cuando nosotros tomamos una porción de granos de café y la agregamos a un vaso y le añadimos agua y lo convertimos en un servicio, nosotros no estamos pagando directamente por la cantidad de café o la porción de agua que se agregó al vaso. Lo que nosotros estamos pagando es por el servicio que nos presta alguien para prepararnos ese café. Entonces aquí ya este valor es mucho más abstracto porque tiene que ver también con lo que acompaña el servicio, la atención, el envase, más que el producto en sí. Y hoy en día también se está hablando de la economía de la experiencia, que es lo nuevo, es lo que se está haciendo y lo que deberíamos apuntar todos para que creemos productos y servicios que sean mucho más allá de algo básico que se encuentra en todos lados. La experiencia lo que hace es tomar un servicio, o sea, sigue siendo el mismo vaso de café, pero que tiene ciertos elementos que se le agrega que generan que sea algo un poco más que un servicio, algo más allá que un servicio estándar. En este caso, voy a poner el ejemplo de Starbucks, porque yo creo que es súper simple de entender, y quienes no lo conocen, Starbucks es una cadena norteamericana dedicada al café que se instauró hace un par de años a nivel mundial y que causó revuelo en su forma de hacer las cosas, porque ellos trabajan el concepto de la experiencia de servicio. Y básicamente lo que hacen es ofrecer un servicio que es la venta de café, pero tienen todo un abanico de cosas que acompañan esa experiencia. Por ejemplo, una marca muy sólida, valores de marca, una identidad muy fuerte, además sus espacios son muy agradables, son muy ambientes, crearon una cultura en torno al café, con variedad de café, cosas que antes nosotros no, quizás no conocíamos, y además cuida mucho su estética. Entonces, todo eso es lo que hace que Starbucks sea mucho más potente frente a su competencia. Y por eso genera una experiencia y ya deja de vender un servicio que es solamente el café caliente. No sé si tiene alguna duda alguien o se va entendiendo un poco a lo que me refiero de cómo le vamos agregando valor a algo que es básico para poder hacerlo distinto. Ese en realidad es el foco de esta idea. No sé si alguien tiene alguna duda o le gustaría que viéramos más en detalle algo o avanzamos. Si alguien me puede comentar en el chat. Perfecto. Gracias, Belén. Me dice, se entiende. Súper, entonces vamos a seguir avanzando. Lo importante es entender eso, cómo nosotros tenemos un servicio, algo que ofrece toda la competencia similar, un servicio de alojamiento quizá, un servicio de gastronomía, pero ¿qué hago yo para que ese servicio pueda tener algo más allá y pueda ser distinto frente a mi competencia? Y eso es el valor agregado que nosotros le entregamos. Y para eso es importante entender el valor, pero más allá del valor monetario, o sea, de cuánto me cuesta o cuánto vale, sino el valor de las cosas como ese atributo, esa cualidad que yo añado a algo para que sea distinto. En este caso hablábamos como ejemplo del servicio con el tema del café, que lo voy a seguir tocando para poder hacer este mismo ejemplo a lo largo de toda la presentación y que sea más simple. El servicio del café en un restaurante, nosotros no estamos pagando por la cantidad exacta de café que se nos agregó en el vaso o el agua caliente, sino que estamos pagando por el todo, por el ambiente, por el lugar, por la atención. Eso es una cosa, pero una experiencia, además del servicio que ya es lo básico, agrega múltiples elementos que hacen que sea un todo. Por ejemplo, Starbucks. Y eso también nosotros lo tenemos que ver en cómo vendemos nosotros, cómo hacemos nuestra publicidad, que es lo que les comentaba al principio, y cómo vendemos nuestros servicios, porque no es lo mismo poner una publicación en Instagram que diga rico café caliente, o fuera de sus negocios un cartel que diga café a 500, café a 1000 pesos, rico café, a una publicación que quizás hace la competencia, en este caso Starbucks, que dice notas a café recién tostado de primera selección. O sea, aquí ya hay otro lenguaje, ya quiere intencionar otra cosa, ya quiere dar otra idea. O sea, ya decir notas a café recién tostado, uno se hace una idea y genera una sensación. Uno puede quizás imaginarse el aroma a café recién tostado.
esa forma de cómo vendo un producto o un servicio también tiene que estar dada por el valor, o sea, cómo yo le otorgo valor a las cosas. Y es lo que hablábamos de cómo yo puedo ir agregando ciertos elementos para convertir mi servicio genérico en algo un poco más completo. En este caso, generar una experiencia. Y eso finalmente, claramente que se ve traducido también en el precio. O sea, un café que se vende, no sé, en el terminal o fuera en un kiosquito en la calle, tiene un valor muy distinto al que se vende en un local, con un ambiente, con todo lo demás que se puede aportar. Entonces, entendiendo eso, nosotros podemos quizás comprender por qué Starbucks llegó a ser lo que es en el sentido de ser un referente en cuanto a servicio, experiencia, y por eso lo puse como caso de éxito, porque es más fácil comprender cómo ellos cambiaron de vender un simple café a generar algo más. La idea es que lo que nosotros veamos acá lo podamos aplicar desde una cafetería, un food truck, un alojamiento, un hotel, un tour operador, porque lo que tenemos que hacer es tomar estos elementos, estas herramientas, para generar experiencias de servicio turísticas que sean memorables. Hay un micrófono encendido, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o es que solo se encendió. Ahí estamos. Entonces, yo acá les puse distintas imágenes que parecieran que son muy distintas entre sí, pareciera como una locura juntar esas tres cosas, pero en realidad todo eso son experiencias, porque cuando nosotros hablamos de una experiencia, hablamos de un término que es demasiado general, es muy amplio. Por ejemplo, el intercambio con la cultura mapuche en el sur, el turismo cultural, es una experiencia inolvidable, porque conoce otra cultura, comparte otras vivencias. O, por ejemplo, un trekking en la montaña, claramente también una experiencia inolvidable porque es adrenalínico, quizás es una experiencia única, o quizás también para alguien una experiencia inolvidable puede ser ir a un parque temático o un parque de diversiones como Disney World. Todo eso son experiencias. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer antes de diseñar una experiencia de servicio es entender la definición de experiencia o qué es una experiencia, porque también es una palabra que suena mucho, al igual que marketing, pero que muchas veces no bajamos a la realidad. Entonces, experiencia se define como las circunstancias o acontecimientos vividos por una persona que involucra sensaciones y emociones en base a una serie de estímulos. Y esa es la clave, los estímulos. Para allá tenemos que apuntar nosotros. Pero también tenemos que entender que entonces nosotros vamos a diseñar una experiencia de servicio, pero nosotros también no podemos manipular la experiencia que viva la persona, porque las experiencias son personales, individuales. Entonces, nosotros si bien podemos diseñar una experiencia de servicio, nunca vamos a poder manipular cómo la percibe el cliente. Entonces, es súper importante poner atención a cada uno de los detalles que involucran la atención de la persona en este caso, porque todo eso va a ser parte de la experiencia, desde la preventa, pasando por la venta, hasta la postventa. O sea, desde que yo busco información de un servicio en Internet, hasta que lo consumo el servicio, hasta que después yo quiero dejar un comentario quizás de si me pareció bien o no, todo eso es una experiencia de compra. Y todo eso va a evaluar el cliente. Entonces, para entender cómo nosotros podemos empezar a diseñar intencionadamente una experiencia de servicio, tenemos que comprender también cuáles son las características. Por ejemplo, una experiencia siempre articula bienes y servicios. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de vender una idea, algo abstracto, algo que no existe. También se trata de que exista algo físico, algo tangible. O sea, si yo tengo un recorrido con un tour operador, por ejemplo, de trekking, o hago alguna actividad, por ejemplo, puedo dar un souvenir al final de la actividad y ese sería el producto físico que se obtiene de la experiencia o que queda después de la experiencia. Por lo mismo, si tengo un restaurante y quiero hacer una experiencia culinaria en base no sé, a una carta, a un producto en especial, a productos locales, este plato pasaría a ser la evidencia física o el bien que se intercambia en el servicio, porque el servicio, al igual que en el ejemplo del café, acá nosotros no pagamos por exactamente la porción que nos costó la comida, sino que pagamos por el todo, por el servicio y por el ambiente en el que estamos. Entonces, por eso siempre articula un bien y un servicio, una experiencia. Además, la experiencia debe apuntar a integrar múltiples sentidos.
porque lo que intentamos hacer con una experiencia es generar que nos recuerden, y para eso tienen que intervenir las emociones. O sea, nuestro cerebro, la forma que tiene de generar recuerdo es a través de las emociones. Entonces, los sentidos y las emociones juegan un rol fundamental porque a través de los sentidos nosotros podemos generar emociones y eso va a generar que nos recuerden, que es lo que nos pasa muchas veces cuando nosotros percibimos cierto olor y nos evoca un recuerdo de algún lugar o alguna persona. Lo mismo pasa con la experiencia. A través de los sentidos nosotros es que generamos estas emociones y así podemos generar que nos recuerden. Además, una experiencia siempre incorpora una narrativa, porque la idea es que haya una historia que se cuente detrás de todo esto, que haya un concepto que articule y que tenga un inicio, un clímax y un desenlace. O sea, no es algo al azar. Se supone que un diseño de una experiencia yo debo pensar en todo momento qué va a percibir el cliente desde que llega a tomar el servicio, durante el servicio, hasta que se va. Entonces siempre incorpora una narrativa, hay una historia que guía todo esto hasta su fin. Y además, generalmente, o siempre, digamos, provoca interacciones, porque ya sea con un grupo de personas, entre turistas, o entre el anfitrión, el prestador del servicio turístico y la persona que lo consume, o incluso con el entorno, si hablamos de una actividad. Entonces siempre hay una interacción. Y eso es lo importante, porque el perfil de los nuevos viajeros de hoy está buscando generar experiencias de servicio. Ellos no quieren solamente observar, ellos también quieren vivir, experimentar y por sobre todo tener experiencias locales, conocer a las personas, tener un intercambio. Entonces, por eso se está dando esta nueva economía de las experiencias como una nueva forma de trabajar el turismo. Y como yo les dije anteriormente, hay una clave para poder generar recuerdos, para poder generar experiencias que sean inolvidables o que recuerden mi servicio, y es a través de las emociones. Pero para llegar a las emociones tenemos que llegar primero a los sentidos, y eso es la parte como más básica que tenemos los seres humanos y que está conectado con nuestro cerebro y que genera recuerdos. Entonces es importante poder involucrar algunos de estos componentes dentro del diseño de la experiencia. Por ejemplo, con el tacto tenemos las texturas. Cuando yo diseño un espacio donde voy a dar, no sé, un servicio de alimentación, tengo que pensar en qué texturas voy a tener. Lo mismo en la comida, la textura de las comidas. O también yendo a un tema mucho más simple de ver a través de la visión, el diseño, la estética, la decoración que yo tenga me va a aportar o no me va a aportar a la experiencia de servicio, porque la persona que va a consumir el servicio va a estar dentro de ese ambiente que yo estoy creando. Lo mismo los sabores, que va muy de la mano con la experiencia gastronómica, pero también los aromas, y no solo en la gastronomía, sino que también en los espacios. Por ejemplo, en las tiendas de retail siempre vemos que utilizan los aromas para generar ciertos ambientes. Eso también nosotros lo podemos aplicar en los establecimientos de alojamiento o en cualquier lugar que tengamos de atención a público. Y a la mano de los sonidos, porque muchas veces también vemos cómo la música acompaña a generar y crear un ambiente distinto. Entonces, si nosotros tratamos de abarcar uno o más de estos elementos, claramente podríamos estar generando alguna emoción en una persona, pero nunca hay que olvidar que esa experiencia, como les dije, es individual. Entonces nosotros tenemos que tratar de diseñar intencionadamente una experiencia, tomar esta herramienta, aplicarla, pero va a depender de la persona y del momento. Entonces yo creo que la pregunta que tienen todos ustedes es cómo podemos aplicar esto quizá a los que ya tienen un negocio o los que tienen una idea de negocio, cómo pueden desde una herramienta de marketing, que fue lo que yo les propuse desde el inicio, crear experiencias agregándole valor a lo que ya tienen. Entonces acá yo les traigo una matriz que se ocupa en el ámbito académico para estudiar marketing, pero la idea es que le demos otra mirada y que podamos responder a estas preguntas para que así, de esta manera, podamos ir viendo cómo vamos agregando a lo que ya tenemos un plus que nos haga distinto. En este caso, cuando definimos un producto o servicio, tenemos que pensar primero qué es lo que yo vendo de manera más genérica, qué es lo más básico que yo vendo. Si es un alojamiento, son habitaciones. Si es un servicio de gastronomía, es alimentación. Si es un tour operador o algo similar, actividades. Eso es lo que vendo como genérico, lo estándar, lo que yo y mi competencia vendemos. Pero también debo preguntarme, después de que yo sé lo que vendo de manera estándar, cómo yo a eso que vendo
tan básico le puedo agregar un plus. Entonces, yo trataría de responder también cómo puedo aportarle mayor diferenciación a mi producto o servicio que ya tengo. Puedo ya estar empezando a construir algo que quizás no veía. Y ponemos de nuevo el ejemplo de Starbucks para que podamos ir viendo de manera fácil cómo se aplica esto. Acá el producto básico, genérico de Starbucks son bebidas en base a café y sus variedades, como los latte, cappuccino, frappuccino. Además, vende un espacio para compartir y trabajar, que fue lo distinto que hizo, a diferencia de otras cafeterías, y que fue lo que causó como el gran revolución hace un tiempo atrás, que hizo un espacio, creó un ambiente para poder compartir. Y además generó la cultura en torno al café. Eso es lo que vende Starbucks como producto o servicio, desde lo más básico hasta lo más abstracto o a lo más intangible. Eso es lo que nosotros tenemos que intentar lograr con nuestros negocios. Después analizar el precio, y acá cuando analizamos el precio, es importante analizarlo desde la perspectiva del cliente, o sea, no solamente ver cuál es mi estructura de costo y cuál es mi margen de ganancia, sino ver cómo el precio influye también en la decisión de compra de un cliente y cómo percibe mi relación precio-calidad del cliente. Entonces, súper importante que quienes tengan ya un establecimiento de alojamiento, quizás, que es más fácil verlo, o quienes tengan algún servicio y puedan monitorear post-venta, cómo evalúan los clientes relación precio-calidad, también van a poder generar quizás algunas modificaciones o agregar algo que aporte a generar una buena experiencia final de compra de esa persona. Entonces yo me preguntaría, ¿cómo evalúan mis clientes la relación precio-calidad? Y además trataría de preguntarme cómo puedo yo traducir monetariamente ese plus que le añado. Porque si yo digo que tengo la mejor vista de Pichilemu en mis cabañas, y resulta que es una buena vista al mar, pero no es la mejor, y estoy cobrando 1 millón de pesos por noche, quizás puedo ser que estoy sobrevalorando algo y estoy exagerando. Entonces, hago una promesa con la publicidad, la mejor vista de Pichilemu, y resulta que después, no, si bien es una muy buena vista, no es la mejor vista. Entonces, también hay que analizar la percepción que tienen las personas en base al precio. Y si aquí vemos el caso que estamos tomando de ejemplo de Starbucks, vemos que ellos tienen un precio sobre la media del mercado en cuanto a lo que equivale un vaso de café. Pero además sus precios son compuestos porque ellos basan sus precios en base a la personalización de la bebida. O sea, si yo quiero mi café con leche vegetal, se le agrega un extra. Si yo quiero además con crema, se le agrega un extra. Entonces sus precios no son fijos y eso hace que tengan una diversificación de ingresos y que a la vez las personas puedan personalizar sus precios. Entonces ellos vieron ahí una oportunidad de cómo agregarle valor al servicio y pudieron hacer esa modificación. Entonces esa es la idea de ir contestando estas preguntas en cada uno de estos componentes. Después yo analizaría también cómo pongo a disposición mi producto o servicio. Y ahí es cuando se analiza el punto de distribución o plaza. O sea, yo me preguntaría, ¿cómo pongo a disposición mi producto o servicio para el cliente? Y aquí es súper importante cuando hablamos del turismo y cuando hablamos de servicios, por ejemplo, hoteleros, porque trabajamos con la confianza. Entonces, si yo voy a utilizar redes sociales o cualquier método online para para tener información de mi establecimiento, tengo que generar una confianza, tengo que tener toda la información, tengo que ser claro y además tengo que tener canales para que la gente pueda adquirir mi servicio desde lejos. Ese es un punto muy importante. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda utilizar Facebook para arrendar cabañas. Lo que pasa con eso es que no genera un grado de confianza mayor, por lo tanto ha caído en muchas estafas ese tema últimamente. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Utilizar otro canal, en este caso un canal que sea oficial, que sea más seguro, que sea más confiable. Por eso es importante analizar cómo desde el punto de distribución yo también estoy generando una experiencia de servicio a mi cliente, desde que él busca información. Otro punto importante también analizar desde cómo yo pongo a distribución mi producto es la comunicación que yo le ofrezco a mi cliente. Entonces, es importante preguntarse, ¿tengo todas mis redes sociales actualizadas? ¿Tengo los números de contacto a la vista? ¿Es fácil que el cliente me contacte? Si hay una duda, el usuario me puede consultar previamente. Muchas veces uno quiere contactarse con cierta empresa y no existe un mecanismo o uno envía un Instagram, o sea, un mensaje por Instagram y te responden a los 3 días.
Entonces, es importante también pensar en eso como parte de la experiencia de compra que va a tener una persona. Porque cuando hablamos de experiencia de servicio hablamos del todo. En este caso, como vimos con el ejemplo del caso de estudio que es Starbucks, ellos desarrollaron tecnologías, tienen una página web súper completa, tienen toda su información de su menú, la elaboración, las características, información corporativa. Entonces, está toda a la vista y es muy confiable. Además, han desarrollado aplicaciones móviles y tienen una fuerte presencia en redes sociales. Entonces, todo eso hace que cuando alguien quiera buscar información, en este caso de Starbucks, sea súper confiable, porque va a saber dónde puede comprar, dónde están las sucursales, hay un canal de atención, hay información suficiente para poder eh, conocer. Entonces, no olviden nunca que desde el momento que el cliente busca información de su servicio o de dónde hospedarse o dónde comer, ya está siendo parte de la experiencia de compra de esa persona. Después de analizar esos tres componentes, también yo lo que haría es analizar la promoción. Y ahí me preguntaría, si mi marca tiene una identidad que me hace distinto, porque ya hablamos que todas las marcas están intentando ser visibles, todas están intentando que nosotros las recordemos y que nosotros las elijamos al final del día. Entonces, para yo ser visible tengo que ser distinto, o sea, tengo que tener una identidad. Y es súper importante hacerse esa pregunta. ¿Mi marca tiene una identidad, una personalidad definida? Y si es así o si no es así, la puedo construir. Ahí hay una oportunidad. Por eso es importante hacerse esa pregunta. Además de eso, ¿tengo o no una imagen ya consolidada? Tengo que preguntarme, ¿cómo me perciben mis clientes? ¿Cuál es la imagen que yo proyecto? ¿Cuál es mi reputación en línea? Entonces, si nosotros analizamos eso mismo, pero desde la mirada del ejemplo que les puse desde el principio, que es Starbucks, nos damos cuenta que ellos tienen una publicidad que es súper característica y reconocible porque han trabajado la identidad de marca. O sea, uno ve los colores y sin leer ya sabe de qué se trata. O si uno ve el logo de esta marca, sin leer la marca ya sabe de qué se trata. Entonces eso es lo que hay que lograr, que fácilmente nos puedan reconocer. Y de eso se trata la publicidad, porque para eso nosotros creamos contenido, para que la gente nos conozca, nos recuerde y nos elija. Otro punto a analizar importante y que es trascendental en los servicios son los procesos, porque como hablamos de servicio, hablamos de procesos de intercambio entre las personas. Entonces, es súper importante poder analizar cómo mis procesos están enfocados al cliente. Y yo me haría esa pregunta. ¿Pongo en el centro de mi negocio al cliente? ¿Establezco una cultura enfocada a la orientación al servicio? ¿Resuelvo las cosas? ¿O solamente tengo muchos procedimientos, pero la verdad nunca resuelvo o solo derivo? Es súper importante pensar en eso y pensarlo previamente, crear los procesos previamente, sobre todo cuando trabajo, por ejemplo, en un restaurante. ¿Cuál va a ser el procedimiento para atender una queja? ¿O cuál va a ser el procedimiento para atender un cambio de plato? Entonces, siempre tenemos que pensar en los procesos poniendo en el centro al cliente y buscando una solución. Entonces, si nosotros hacemos este ejercicio y en este componente nos hacemos esa pregunta, ya podríamos empezar a dilucidar qué cosas podríamos agregarle a nuestro servicio para que sea un poco más completo o más armónico. Además, yo me preguntaría si mis procesos son funcionales a ojos del cliente. En el caso específico de un hotel, por ejemplo, si yo me demoro 40 minutos al momento del check-in solamente pidiendo los datos, obviamente ese proceso no va a ser funcional a ojo del cliente, porque él quiere llegar, hacer el registro y poder descansar. Entonces yo tengo que buscar la forma de ver cómo hago que ese proceso sea más funcional a ojo del cliente, en el sentido de, le pido los datos antes por un formulario, tengo la información desde la reserva, o se la pido mientras está en la habitación, pero a eso voy con siempre pensar en todos los procesos que realizo dentro de mi operación para que siempre estén enfocados en el cliente y que sean funcionales, para no caer en problemas con los clientes. Y en este caso, si lo llevamos al caso de estudio de Starbucks, vemos que ellos ponen foco en la eficiencia, desarrollan los procesos pensando eso,
y desarrollando la eficiencia en sus procesos, además tienen una fuerte orientación al servicio al cliente con una marcada cultura al servicio, que eso es lo que los hace distintos. El simple hecho de haber creado la idea de poner el nombre en el vaso ya cambió la forma de atender en el servicio, porque con el simple nombre en un vaso ya se personalizó el servicio. Y eso es lo que hay que buscar. ¿Qué acciones pequeñas yo puedo generar o integrar en mi negocio que hagan que mi experiencia sea mucho más enriquecedora y mucho más allá de lo que podría ser una atención normal? Starbucks lo hizo hace, no sé, años atrás con el nombre en el vaso. Hoy poner el nombre en el vaso ya no es nada. Tenemos que ir más allá. O sea, ¿qué puedo yo hacer para sorprender y generar procesos donde estén enfocados en el cliente? Y como les decía también, además de los procesos, es importante pensar en las personas, porque como trabajamos en servicios, como trabajamos con personas y va a haber un intercambio, una relación entre personas, tenemos que pensar también desde nuestra mirada interna como negocio, ¿cuál es el perfil de mi personal? Y ahí yo me preguntaría, ¿selecciono a mi equipo en base a actitudes o aptitudes? Porque muchas veces se selecciona al personal en base a características, por ejemplo, como experiencia laboral, estudios técnicos o conocimientos específicos. Y está súper bien, pero si yo necesito a alguien para un perfil de atención a público, por ejemplo, un anfitrión en un restaurante, tengo que buscar también a alguien que tenga una actitud que acompañe ese cargo, para que sea una persona amable, sea una persona cordial, me atienda bien a los comensales. Y así lo mismo pasa eh, en un hotel, en una recepción o una mucama en habitaciones. Tenemos que saber qué perfil de actitud nosotros necesitamos para los cargos, para que cuando tengan las personas interacción con mi personal no se produzcan problemas que empañen esta experiencia de compra. Porque no quiero ser majadero, pero lo he repetido desde el inicio, la experiencia va desde la preventa hasta la postventa. Entonces, esta relación que se pueda dar en nuestros establecimientos con el personal es súper importante. Y es por eso es importante seleccionar también a las personas en base a las actitudes. Y también hay que analizar cómo es mi cliente. Uno ya conoce a sus clientes cuando ya tiene un servicio, cuando ya está trabajando. Entonces hay que preguntarse qué es lo que busca realmente, qué le gustaría, cuáles son sus gustos y preferencias, porque así yo quizás me puedo adelantar a una necesidad o quizás puedo agregarle valor sorprendiéndolo en algo que él no me dijo explícitamente que necesitaba. ¿Por qué? Porque yo ya lo conozco. Y en ese caso, por ejemplo, con el caso de Starbucks, que es el que tomé hoy día para hacer esta presentación, vemos que las personas están altamente capacitadas dentro del equipo de trabajo que recluta Starbucks y además tiene un foco especial en las actitudes. Y además existen incentivos dentro de la empresa orientados a la calidad en el servicio, porque ese es el foco, una buena atención. Y ya llegando al último componente, que yo creo que es importante para poder generar experiencias de servicios que sean inolvidables y que además analizar este componente en específico para ver cómo le podemos aportar a nuestra experiencia, es la presencia física. Y con presencia física nosotros hablamos de todo el ambiente o espacio que compone el lugar donde yo estoy prestando el servicio. Y es súper importante poner atención en eso, porque a veces nos concentramos en el servicio en sí, en ser amable, entregar a tiempo, que el plato esté a la temperatura adecuada, pero no prestamos atención en el ambiente en el cual nosotros estamos prestando el servicio. Y eso también va a tener una implicancia a la hora de la percepción del cliente de cuando evalúe su experiencia de compra con nosotros. Entonces hay que poner especial atención en que el ambiente en el que estoy prestando el servicio sea cómodo, sea agradable, esté limpio, sea pulcro, como básico. Y además hay que preguntarse si mi estética o el diseño, la decoración que yo tengo en el lugar donde estoy prestando el servicio me aporta o no. Porque muchas veces vemos que hay diseños que son muy auténticos, pero que no aportan. Y eso no me sirve porque yo tengo que generar un ambiente, que es lo que hablaba antes con los sentidos, o sea, tener música, doc, tener aromas que acompañan
que generen un ambiente en torno a lo que yo estoy ofreciendo, porque eso es lo que va a hacer que salga de un servicio estándar a algo un poco más allá. Y en realidad, si nosotros vamos aplicando cada una de estas preguntas que están en la presentación y vamos analizando componente por componente, deberíamos llegar a poder generar algo distinto de lo que ya teníamos, porque o modificamos algo en el camino o vamos creando algo. Entonces, esa es la idea de este ejercicio, poder aplicarlo. Es un ejercicio de manera cualitativa, o sea, que tiene que ver con cualidades, y solamente ustedes tienen que pensar y ser creativos al responder esas preguntas. Entonces, antes de terminar con esta parte, me gustaría ver si alguien tiene alguna duda de esta metodología o si quedó algo que no se entendió de lo que hablábamos anteriormente. Lo escucho. ¿Hay alguien por ahí que pueda dar algún comentario, que me pueda decir si quedó claro o necesitan que especifique algo o avanzamos? Por acá, hola. Hola, ¿sí? Eh, la verdad es que, bueno, llegué un poquito tarde a la presentación, pero creo que ha sido súper claro en realidad con los puntos. Es como súper aterrizable. Son cosas que se pueden llevar a cabo en un Mm, negocio. Eh, claro. en mi caso personal, yo estoy con una idea de negocio y creo que es como súper alentador escuchar porque es como lo que persigo finalmente. Es como eso, incluso el nombre del negocio lleva la palabra experiencia, porque queremos apuntar a eso, a como humanizar un poco el Claro. servicio, desde cosas muy simples, como tú decías, los aromas, el trato, el ambiente, porque en realidad el producto que yo quiero ofrecer es muy Ujú. simple y está en todos lados. Entonces, claro, venía con la idea de cómo darle ese valor agregado, humanizar ese servicio de algo tan simple, tan común, hacerlo Claro, algo agradable y que se distinga en realidad del resto. Así exacto. que no, muchas gracias. No, súper. De hecho, qué bueno que tengas una idea y que pudiste haber visto esta presentación para diseñar desde ya cuál va a ser la experiencia que tú quieres de compra para tu usuario. Porque es súper importante, como les explicaba, viendo todos estos componentes de inicio a fin, cómo en cada uno de ellos yo voy a ir agregando ciertos elementos que me hagan distintos. Porque como tú decías, quizá el producto o el servicio ya lo venden o ya existe, no hay nada nuevo, no hay nada innovador, pero en la forma en la que yo haga esa experiencia que sea importante para mi usuario, va a ser la diferencia. En realidad, después por eso me van a buscar. Exacto, yo creo que sobre todo en el sector como de alimentación, turístico, Exacto. es como que lo que se necesita y yo creo que un poco la pandemia vino a remover eso, de que qué es lo que queremos finalmente. Estamos llenos de consumo, nos bombardean por todos lados, pero ¿qué es lo que buscamos? Y ahí también entra, y como que lo tengo súper arraigado, el concepto de humanizar el servicio, desde la atención, desde los detalles, desde, no sé, desde que un simple pan con huevo tenga ese valor agregado, que de dónde viene el pan, quién hizo Exacto. ese pan, eh, no sé, este concepto de, de los huevos de gallina feliz, la gente que consume, que vive en ciudades, valora eso, Exacto. entonces por ahí va, creo. Así Sí, que nada, me inyecta más. excelente, excelente, esa es la idea. De hecho, el nuevo perfil del turista es ese, ¿eh? El nuevo turista quiere experimentar, quiere conocer de dónde vienen las cosas, y también, como te explicaba y como decía a lo largo de la charla, esta historia que va detrás articulando y que es intencionada. La idea es que yo cuente algo y de manera implícita, o sea, no tengo que sentarme con el cliente a decir había una vez, no, tengo que cuando yo diseño mi experiencia, desde que el cliente llega a la puerta hasta que sale, yo tengo que contarle una historia.
Y eso es importante porque al final ahí va a estar generando los recuerdos. Y eso va a ser que va a decir, oh, ¿te acuerdas del día que fui a tal lugar y me sorprendieron con esto? Eso va a hacer que nunca te olviden. Y ese es el objetivo de esta herramienta. De algo básico, poder ver cómo podemos agregarle algo o cambiar algo para hacerlo mejor. Entonces yo no sé si hay Sí, alguien y yo más que creo que quiera aportar también alguna idea o que quiera llevarlo a su negocio, para ver si lo podemos ayudar, a ver cómo bajamos esta metodología y esta información. Podemos poner ejemplos, si alguien quiere participar. ¿Puedo Bueno, agregar lo último? sí, sí, por favor. Lo que pasa es que yo siento que y como compartir lo que yo estoy viviendo como con las otras personas, porque efectivamente todos queremos emprender por plata, Ujú. porque necesitamos vivir, porque las lucas, etcétera, pero también erradicar, o sea, o que sea complementario a lo mercantil, que sea complementario el por qué lo estamos haciendo. Obviamente que nos mueve sobrevivir, pero también como darle el valor agregado de lo que queremos servir, qué es lo que queremos entregar a través de nuestro producto, nuestro servicio, ya sea en turismo, ya sea en comida, qué es lo que queremos transmitir finalmente. O sea, Claro, personalmente estoy como en una búsqueda de cómo de entregar, y por ahí va, o sea, de ese valor agregado y que la gente lo percibe. La exacto, gente lo sí. percibe mucho, o sea, y lo agradece y es como, vas a más allá de sentarse a comer, eh, simplemente, Claro, sino que hacerse consciente de lo que se está haciendo, lo que se está viviendo, y eso se transmite cuando uno en realidad también está conectado, ya desde que exacto. queréis ganar plata, a que estáis conectado con que en realidad le estáis entregando a alguien, algo a alguien, a un ser humano, así como no solamente Exacto. el signo, y que a todos nos interesa el plata, obvio, pero cómo ir un poquito más allá. Que vaya más allá de la transacción económica, Exacto, sino que, claro, que, que no que esté genere algo tratado de como realmente. de, y yo como que hablo más que el valor o el costo, yo como que siempre le digo a la gente es como, la inversión que vas a hacer es de tanto, Exacto, porque al final la exacto, inversión en un rato agradable, en una experiencia, y claro. como que ahí va dando vuelta y la gente le hace sentido, creo, sobre todo después de toda esta crisis, creo que a la gente le hace sentido. Sí, es súper importante, sobre todo tomando el tema de la crisis con la pandemia, es súper importante volver a generar experiencias, a vivir, experimentar, porque ahora todo quedó como muy online, todo quedó muy sin tocarnos, casi de afuera. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a generar experiencias de servicio de ahora en adelante con el contexto en el que estamos? También es importante, por eso yo creo que es súper enriquecedor si tomamos este metodología y vamos de a poquito con creatividad respondiendo a estas preguntas para ver cómo podemos darle la vuelta y quizá articular el tema del contexto pandemia con nuestros servicios. Bueno, para terminar, les quería dejar algunos ejemplos de casos de éxito, porque la idea es que veamos toda esta información y también las veamos en el día a día, porque existen experiencias, nuestro país es uno de los principales exportadores de turismo, así que somos pioneros quizás también en lo que hacemos y es importante destacar el valor sobre todo de lo que tenemos cerca. Por ejemplo, la ruta del vino acá en el Valle de Colchagua es un muy buen ejemplo de cómo diseñar experiencias de servicio porque aquí está pensado todo, o sea, aquí alguien diseñó, intencionó una experiencia desde que la persona llega hasta que conoce el proceso del vino o degusta un vino, entonces ahí involucran todos los sentidos, el mismo hecho de como esta inmersión en el valle, para alguien que nunca ha estado en una viña, debe ser algo muy, muy, muy extraordinario. Entonces, aquí vemos muy cerca un ejemplo de cómo se puede diseñar una experiencia de servicio tomando todos estos elementos. Otro ejemplo claro en Chile es lo que hace el pueblo mapuche con el turismo cultural en la Araucanía, que es algo también súper enriquecedor, sobre todo para los extranjeros, que es conocer otra forma de vida, otras costumbres, otra cultura, y eso sin duda también es una experiencia de servicio que es inolvidable. Y es lo mismo, acá de nuevo están las emociones involucradas, de nuevo están los sentidos, de nuevo está
el diseño intencionado, donde yo pensé en cada elemento de qué quiero que viva esa persona conmigo. Eso es otro caso de éxito que tenemos en Chile. Y un caso que es como emblemático y quizá fuera de todo lo común es Willow Willow, con el Hotel Montaña Mágica, el cual yo personalmente conozco, y es toda una experiencia, porque de verdad al estar adentro es situarse en un bosque. De hecho se siente el agua que cae por esa cascada que cae día y noche, 24/7, y la iluminación. Me acuerdo que en medio de la recepción pasa un río bajo tus pies, están los árboles dentro del mismo hotel, entonces es una experiencia única, y las personas que se hospedan ahí también viven una experiencia única. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, alguien pensó y diseñó qué quería que esa persona viviera en cada etapa de la estadía con ellos. Entonces, este es otro claro ejemplo de cómo diseñar experiencias de servicio que sean memorables. Y finalmente también les quise dejar con otro ejemplo, que es Patagonia Camp, que instauró este concepto del glamping, que es como acampar, pero de manera sofisticada, refinada, como más pro, en Torres del Paine, o sea, en un lugar que es hermoso, magnífico, y también diseñó una experiencia en base a eso, o sea, ir a acampar en un escenario que es único, pero de esta manera como más chic, más refinada con el glamping. Entonces, son distintas experiencias, pero todas tienen como foco lo mismo. Alguien diseñó y pensó en cada elemento de lo que quería transmitir en esa experiencia de compra con el usuario. Y eso es lo que tenemos que hacer para que después nos recuerden. Entonces, ese era el foco de esta charla, poder explicarles que cuando hablamos de marketing no hablamos solo de publicidad, y que a través del marketing, de estas herramientas como la que les presenté acá, ustedes pueden ir analizando su producto y su servicio, y así ir viendo cómo poder mejorar o agregarle valor y crear algo más de lo que ya se vende en el mercado. Así que para terminar les quiero dejar esta frase que creo que va muy al caso con el tema, y es que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Y eso tiene que ver con la experiencia en su totalidad, como hablamos. Desde pensar en el aroma, en los colores, en la textura, hasta cómo lo trato, cómo son mis procesos y finalmente qué es lo que vendo. Así que muchas gracias por su participación y espero que les haya servido. Les dejo abierto la palabra por si alguien quiere comentar algo o tiene alguna duda. Así que lo escucho. Muchas gracias por mi parte. Acá voy a leer algunos comentarios que estaban en el chat. Por ejemplo, Ivonne Rojas dice: el valor agregado importante hoy en día es la experiencia que genera tu producto. Hará la diferencia con otros productos similares y con la situación que estamos viviendo. Totalmente al caso de lo que hablábamos de cómo poder, algo que ya existe, darle la vuelta y poder generar algo más interesante, ¿cierto? Acá, bueno, nos dan las gracias, dicen que excelente, muchas gracias, súper claro, y qué bueno que les haya gustado. La verdad espero que les haya servido y que lo puedan aplicar, porque esa es la idea, que empiecen a generar y ver cómo pueden hacer que su negocio sea algo más de lo que ya existe, darle la vuelta. Así que pónganse creativos, gracias por participar, y bueno, a los que contesten la encuesta yo creo que les va a llegar después la charla para que la puedan tener dentro de su archivo. Eso, muchas gracias.